Y esta serie entonces se llama Manifiesto. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte es como un manifiesto, es una declaración de principios e intenciones del reino de Dios. Es una carta magna, por así decirlo, que caracteriza a aquellos que hacen parte del reino de Dios. Aquí están consignados los compromisos más básicos que todo discípulo de Cristo tiene por causa de ser discípulo de Cristo. ¿Ok? Entonces esta serie se llama Manifiesto. Allá en la serie Real Felicidad yo también hago en el primer mensaje una introducción al Sermón del Monte. Entonces consideremos esa introducción al Sermón del Monte. Pero les repito algunas cosas. Este manifiesto es profundamente contracultural. Sus consignas y declaraciones desafían los valores de este mundo, van a contramano de lo que se ha establecido como normal y valioso en este mundo. El Sermón del Monte retrata de qué manera, con qué corazón y con qué esperanza un ciudadano del reino de Dios vive en este mundo. Y eso significa que la iglesia, cuerpo donde se reúnen esos ciudadanos del reino de Dios, debe ser radicalmente diferente del mundo. Los de afuera deben mirar para aquí adentro, y vamos a ver con este primer sermón que deben mirar para afuera también, porque los ciudadanos del reino están afuera, y deben concluir que esa manera de vivir de esos ciudadanos del reino es totalmente diferente, y no apenas diferente, es atractiva también. Yo quiero vivir de esa manera. Entonces el Sermón del Monte viene a clavar esas tesis donde se declara la esencia y la ética del reino de Dios. Viene a ser el manifiesto de aquellos que levantan la bandera de Cristo. Si eres discípulo de Cristo, si eres ciudadano del reino de Dios, si has colocado tu fe en Jesús, este es tu manifiesto. Esta es tu declaración de principios como ciudadano del reino de Dios. ¿Ok? Entonces vamos ahí a Mateo 5, versículos 13 a 16, siguiendo la secuencia del Sermón del Monte. Esto es lo que viene después de las bienaventuranzas. Y fíjense cómo Jesús retrata a sus seguidores, aquellos que hacen parte del reino de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 13 a 16. Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, inspirada por Él, alimento para nuestros corazones. Ustedes son sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú revelas para nosotros y dices para nosotros lo que somos en este mundo, en esta tierra. Que por tu gracia, Señor, y por tu Santo Espíritu trabajando en nosotros y a través de nosotros, podamos dar a este mundo, Señor, sal y luz, para gloria tuya, para extensión de tu reino, para mostrar cómo será en la eternidad venidera el reino de justicia, paz y alegría, tu reino. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Si se fijaron, ayer yo publiqué el título de este mensaje: ¿para qué sirven los cristianos? Entonces, es lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué sirven los cristianos? Y aquí con estas dos figuras nosotros vamos a tener un retrato de lo que nosotros hacemos y para lo que servimos en este mundo. Entonces, recuerden, después de haber descrito el carácter del cristiano, del ciudadano del reino de Dios, en las bienaventuranzas,
Las bienaventuranzas retratan el carácter del cristiano. Entonces el Sermón del Monte prosigue con una metáfora que nos ayuda a entender cuál es el efecto y la utilidad de bienaventurados en el mundo. ¿Y cuál es la metáfora? Ustedes son sal y ustedes son luz. Dos elementos básicos y vitales del uso común de cualquier casa de aquella época y de nuestra época también. ¿Quién no tiene sal y luz en su casa? Desde las más humildes hasta las más opulentas, ambas casas necesitan sal y luz. Y Jesús dice, así son los cristianos, así son los ciudadanos del reino de Dios en el mundo. Y eso significa entonces que como ciudadanos del reino de Dios tenemos una función. Los cristianos sirven para algo en este mundo. Tenemos un servicio a encarnar y a vivir en esta tierra. No existen ciudadanos del reino de Dios sin función, desempleados, sin responsabilidad. Puede no haber empleo en Valdivia, pero no deja de haber trabajo para el ciudadano del reino de Dios. Tenemos una función. Todo ciudadano del reino de Dios debe vivir en este mundo de tal manera que sea de influencia y produzca bien para este mundo. Es justamente a eso a lo que se refieren estos dos elementos. Producir bien en este mundo que camina rumbo a descomposición y que vive en tinieblas. Sal y luz en la tierra. Ahora, lo impresionante y lo que llama la atención de este llamado y responsabilidad es que es dado a mansos y humildes, a gente que lamenta su pecado, hambrientos y sedientos por justicia, a gente que es perseguida en un mundo hostil. O sea, en otras palabras, esta responsabilidad es dada a una minoría que no tiene ni poderío ni capacidad significativos para realizar esta labor. O sea, estos insignificantes que reciben esta responsabilidad son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y no lo son por su genialidad, sino porque todo eso deriva total y absolutamente de su Señor. Sin embargo, no podemos dejar de considerar esto. Como ciudadanos del reino de Dios, tenemos esta responsabilidad. Es necesario cumplir con esta función en el mundo. Ya la vamos a detallar. Ahora, entender esto debería corregir y desafiar ese pensamiento que a muchos de nosotros se nos enseñó en la iglesia. Que el cristiano debe huir del mundo. Que la única relación que el cristiano debe tener con el mundo es de refugiarse y esconderse en lo verdaderamente santo y espiritual. El cristiano debe estar apartado del mundo, no puede convivir con el mundo, no se puede contaminar con el mundo, tiene que salir de allá, bajo el argumento que todo lo que importa es nuestra relación personal con Dios y el mundo es un impedimento para eso. Pero si así viviéramos, si así lo hiciéramos, ¿cómo podríamos ejercer influencia sobre el mundo? ¿Cómo podríamos salar la tierra, iluminar las tinieblas? ¿Cómo podríamos producir un bien en un mundo del que estamos ausentes? Y esa fuga del mundo explica gran parte de nuestra realidad. La iglesia evangélica crece, pero nuestras sociedades no mejoran. Los cristianos aumentan en número, pero eso no se traduce en algún tipo de renovación en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Y no digo que nosotros vamos a producir un paraíso aquí en la tierra. No, recordemos que Jesús le dice a sus discípulos, no es de dominio de ustedes establecer el reino, eso lo va a hacer el Padre. Ustedes tienen que dar testimonio del rey de ese reino, pero deberíamos considerar y pensar que donde hay cristianos debería haber algún efecto, se debería producir algún bien. Entonces lo que vamos a ver en este mensaje, ¿cuál es ese bien que nosotros como cristianos producimos en el mundo? Entonces lo primero que tenemos que ver es que somos sal. ¿Qué eso significa? Versículo 13, una vez más. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Bueno, sal
tiene varios usos, ¿no? Tanto para condimentar como para preservar. Ahora, quien estaba escuchando eso en aquella época tenían un problema serio de refrigeración. No existía la refrigeración. Y la manera entonces, la manera en que preservaban ciertos alimentos, especialmente la carne, ¿cómo era? Cubriendo de sal los alimentos. Con la sal se retrasaba su descomposición. Y hasta el día de hoy, de hecho, hay carnes que se preservan y se preparan con sal, ¿no? Un charqui, ¿quién ha probado? Yo no lo he probado, pero sé que es con sal. Creo que no me estoy perdiendo de nada, ¿verdad? Que ya vi unas caras de reprobación ahí. Charqui no. El caso es que la tierra, que es esa carne, está sufriendo un proceso de descomposición y degradación por causa del pecado. Es inevitable. Y la iglesia, los discípulos de Jesús, los ciudadanos del reino de Dios, son sal de la tierra. Es decir, y graben esta primera función que aparece en el texto, retrasan la descomposición de lo que se está pudriendo. Son sal de la tierra. Ustedes son sal de la tierra. Ahora, ¿de qué manera retardamos esa descomposición que el mundo está sufriendo? Porque parece una tarea imposible. ¿Cómo retrasamos un destino inevitable? Y aquí la secuencia del versículo nos da una idea. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No perdiendo, no comprometiendo, no diluyendo nuestra propiedad esencial, aquello que nos hace ser sal. Ahora, ¿cuál sería esa propiedad? O más bien, ¿cuáles serían esas propiedades esenciales de los discípulos de Cristo sin las cuales dejarían de ser sal y no servirían para nada? ¿Cuáles serían esas propiedades esenciales? Las bienaventuranzas. Por eso es básico y esencial que cuando leamos el Sermón del Monte consideremos las bienaventuranzas. Esa es la introducción al sermón, esa es la base, ese es el fundamento. Cada bienaventuranza describe cada propiedad esencial del ciudadano del reino de Dios: humildad, lamento por el pecado, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, corazón limpio, los que buscan la paz, los que son perseguidos. Ese es el carácter del cristiano. Y ese carácter estregado en el mundo, como la sal era estregada en la carne, puede retardar su descomposición. Entonces, cuando pienses en las propiedades esenciales del cristiano, vuelve a real felicidad. Vuelve a las bienaventuranzas. Ahora, piensa el efecto. Piensa en el efecto que sería provocado por personas que encarnen las bienaventuranzas en este mundo, que viven humildemente, generosamente, con hambre y sed de justicia en un mundo que se está descomponiendo justamente porque le faltan estas cosas. Piensa en el efecto de ciudadanos del reino de Dios metidos en las hendiduras de esta carne que está podreciendo. Imagina Valdivia, con cristianos encarnando sus propiedades esenciales, metiéndose en el tejido social de la ciudad, metiéndose donde hay dolor, sufrimiento y desesperanza, metiéndose allí, no en otro lugar. El efecto sería tremendo. Y hay varias historias de varios cristianos en el mundo que han sido sal en la tierra. Yo apenas les cuento la historia de un tipo, un inglés, que vivió la mayor parte de su vida para ver a los colonos ingleses dueños de esclavos liberar a sus esclavos. William Wilberforce, por causa de su compromiso con la escritura, él dedicó su vida a luchar en el Parlamento británico para que la esclavitud fuera abolida, por ejemplo. Sal en la tierra, retardando una descomposición propia de un mundo sumido en el pecado. La sal debe estar metida entre las hendiduras de este mundo que se está pudriendo. Y esta responsabilidad de desafiarnos primero a pensar la vida cristiana fuera de la iglesia. Y a pensar qué beneficios podrían ser producidos a partir de nuestra fe en las más diversas cuestiones. Cuestiones sociales, políticas, ambientales, económicas, culturales y barriales de nuestra calle. Como ciudadanos del reino de Dios,
¿Qué beneficios podríamos producir para Valdivia? ¿Qué procesos de descomposición social, espiritual, personal, etcétera, podríamos retrasar en nuestra ciudad si llevamos nuestras propiedades esenciales a ese lugar? Y para al menos notar esos procesos de descomposición, necesitamos vivir con los pies en la tierra, conocer nuestro barrio, nuestros vecinos, las situaciones que los aquejan, los problemas que están produciendo dolor y sufrimiento, y comenzar a orar: Señor, dame la gracia de ser sal en este lugar. Mis hermanos y amigos, como ciudadanos del reino de Dios, no podemos pasar por este mundo sin pena ni gloria. Necesitamos hacerlo como sal en la tierra. Pero si todo lo que hacemos es recluirnos en nuestras iglesias para huir del mundo, no seremos sal en la tierra. Si te fueras de tu barrio, las personas sentirían falta de tu testimonio y servicio cristiano. Las personas de tu barrio dirían: oye, Juan y Alejandra no se pueden ir de aquí, porque sin ellos el barrio perdería una gente que sirve generosamente. ¿Será que tus vecinos van a decir: oye, los Bertinos se pueden ir de ahí de Santa Rosa porque ellos son unos seres de luz? ¿Ya han escuchado eso? ¿Qué dirían de la iglesia si Ríos de Vida se va a otro lugar? Aunque nosotros estamos con el desafío de que no tenemos un lugar, pero pensemos, nuestra iglesia en un lugar impactaría de tal manera que si Ríos de Vida se fuera, ¿sentirían nuestra falta porque producimos bien a la comunidad, o celebrarían nuestra partida? ¿Qué dirían tus vecinos? Ahora, no podemos perder de vista que tanto la sal como la luz son distintas del mundo. Esto es muy importante. Por un lado está la sal y por otro la tierra. Por un lado está la luz y por otro el mundo. Y es justamente en esa diferenciación que sal y luz pueden producir su efecto. Si fuéramos indistinguibles del mundo, si no hay ninguna diferencia entre el mundo y nosotros, seríamos inútiles. No serviríamos para nada, sino para ser arrojados a la calle y pisoteados por la gente. Entonces sí, debemos involucrarnos con nuestro mundo, servirlo, vivir cristianamente en él, pero no ser como el mundo, no amar lo que ama el mundo, no proceder como procede el mundo. ¿Por qué? Porque si la tierra necesita sal y luz, eso significa que se está descomponiendo y que está en tinieblas. Y esa sería nuestra realidad si es que somos del reino de este mundo y no del reino de Dios. Somos sal en la tierra, aquellos que retrasan su descomposición. Y somos luz, aquellos que disipan las tinieblas. Y esos efectos solo pueden ser producidos cuando se distingue lo uno de lo otro. Ahora, ¿será que esa es la única función que nosotros tenemos como ciudadanos del mundo? Retrasar un mundo que está caminando a descomposición. Veamos los versículos 14 a 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Luz. Ustedes son la luz del mundo. La luz sirve para iluminar, para ver con claridad, para disipar las tinieblas. Ahora, no hay nada más descomponedor y oscurecedor que el pecado. Todos estos esfuerzos mencionados anteriormente por retrasar la descomposición del mundo no pueden disipar las tinieblas del pecado en las que el mundo está sumido. No pueden resolver su más grave problema, el pecado. No pueden revertir el juicio que Dios ejecutará sobre el mal y sobre pecadores. Se necesita la propia obra de Dios para hacerlo. Entonces, no podemos reducir a aquellos que están eso mismo. Eso es el evangelio.
acción social. No, eso no es el Evangelio. Eso es apenas el efecto del Evangelio. El Evangelio es la obra de Dios revelada en la predicación del Evangelio. No podemos reducir la utilidad del cristiano únicamente a retrasar la descomposición. Necesitamos sumar a esa responsabilidad otra todavía más significativa: disipar las tinieblas con la luz del Evangelio. En ella se revela la obra que Dios hizo para disipar las tinieblas, revertir su juicio y perdonar el pecado. Somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque portamos y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que puede hacerlo con nosotros y con otros. Somos la luz del mundo porque damos testimonio del Evangelio y practicamos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, como leímos. Somos la luz del mundo porque anunciamos que Dios en Cristo penetró con su luz en este mundo en tinieblas y abrió un nuevo y vivo camino hacia Él. Somos la luz del mundo porque anunciamos que el Dios justo ha provisto por medio de Jesús el perdón de nuestros pecados para tener una relación con Él y llevarnos a su luz. Somos la luz del mundo porque nada más que el Evangelio, predicado por ciudadanos del reino, puede arrancar personas de las tinieblas y llevarlas a la luz. Solo el Evangelio puede acabar con el más grave problema del mundo: estar en guerra con Dios. Entonces no solo retrasas descomposición, iluminas las tinieblas con la predicación del Evangelio. Las dos tienen que estar presentes. Pero si hay alguna que no puede fallar ni puede ser omitida bajo ningún concepto, es la predicación del Evangelio. Porque hay muchas más personas que los cristianos retrasando descomposiciones. Dios en su gracia común ha permitido que instituciones, organizaciones también trabajen por el bien común. Otras personas también lo hacen, pero nadie más que los ciudadanos del reino de Dios recibieron el encargo de disipar tinieblas con la luz del Evangelio. Nadie más. Si nosotros dejamos de hacerlo, nadie más lo hará. Si nosotros llegáramos a dejar de ser sal en la tierra, alguien más lo hará. Comprometemos nuestro testimonio. Aquello que decimos del Evangelio, que Dios los ama, lo terminamos comprometiendo porque nuestras obras buenas, preparadas por Dios de antemano, no están siendo ejecutadas. Estamos dejando de ser sal en la tierra. Las dos son importantes, claro que sí. Pero una resuelve problemas eternos y otra retrasa algo que es inevitable. No les propongo que escojan entre una y otra. El Señor está diciendo: ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Las dos tienen que estar presentes. Ahora, ¿cómo hacemos brillar la luz? Versículo 16. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces la luz es todo lo que el cristiano dice y hace porque es cristiano. Toda y cualquier manifestación externa y visible de su fe. La luz son nuestras buenas obras que disipan las tinieblas y obviamente, como ya les dije, eso incluye la evangelización. Y cuando esta viene acompañada de buenas obras, el anuncio es embellecido. Acompañamos con hechos el amor que decimos que Dios tiene por pecadores. Así como la sal, que si pierde su propiedad no sirve para nada, si la luz se esconde tampoco sirve para nada. La luz debe exponerse en el mundo. Como ciudadanos del reino de Dios no podemos esconder, ofuscar o disminuir la verdad del Evangelio. Nuestro testimonio cristiano, nuestras buenas obras, todo lo que somos por causa de Jesús debe brillar, debe ser colocado para afuera, debe señalizar que somos ciudadanos del reino de Dios, que hay luz en nosotros, luz que deriva del Padre de las luces. Por esa razón el efecto de nuestra luz brillando es que glorificarán al Padre. Fíjense, los hijos de Dios tienen los trazos de su Padre, iluminan. Ahora, lo que ya les venía diciendo, no somos una u otra, somos las dos cosas, sal y luz. Cada utilidad se complementa con la otra.
Si por un lado la sal retarda la descomposición, por otro lado la luz ilumina, propaga la verdad y la bondad. Y necesitamos vivir y encarnar ambas funciones. ¿Por qué? Porque ambas evidencian nuestra ciudadanía del reino de Dios. Una disipa las tinieblas con la luz del Evangelio y la otra manifiesta lo que el Evangelio ha hecho con nuestras vidas. Nos ha vuelto personas generosas, misericordiosas, que buscan la justicia, que retrasan la descomposición, produciendo el bien, porque han recibido el bien de su Redentor. Una es el Evangelio que ilumina y traslada personas de tinieblas a luz. Y la otra son los efectos del Evangelio, que dan al mundo personas que sirven con buenas obras. Una extiende las fronteras del reino de Dios porque ilumina el corazón, produce arrepentimiento y produce ciudadanos del reino. Y la otra nos da vestigios de cómo será el reino de Dios en su plenitud, porque sus ciudadanos buscan practicar el bien y la justicia que aprendieron del rey de ese reino. ¿Para qué sirven los cristianos entonces? Para retrasar la descomposición de este mundo produciendo el bien, para iluminar con el Evangelio las tinieblas. Sirven para meterse en las grietas de este mundo enfermo y servir con humildad y mansedumbre, con hambre y sed de justicia. Sirven para ser pacificadores, para iluminar la oscuridad y propagar la verdad y la bondad, porque la propia luz habita en sus corazones, el Espíritu de Dios. Para eso deberían servir los cristianos. Para eso deberían servir los cristianos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos con esa responsabilidad? Es abrumadora, ¿verdad? Y para terminar, yo te quiero decir 3 cosas en las que deberías descansar delante de semejante responsabilidad, delante de la mirada juzgadora de muchas personas que esperan que hagamos esto y finalmente nosotros por desobediencia, incapacidad, negligencia no hacemos. Lo primero es que toda utilidad que podamos desempeñar como ciudadanos del reino de Dios, sea de preservación o de iluminación, será por gracia de Dios, no por nuestra capacidad. El Señor usa personas quebradas. Sin embargo, es necesario disponerse al cumplimiento de esas funciones. Los resultados de nuestra función dependen del Señor. Nosotros no somos responsables por reparar este mundo. Él lo hará y podemos descansar en eso. Segundo, no vamos a producir un paraíso en la tierra. Es el Señor quien llevará la expansión y establecimiento de su reino a plenitud. Él consumará su proyecto de redención. Él lo hará, no nosotros. Sin embargo, somos llamados a meternos en la carne de esta tierra para hacer sal. Somos llamados para meternos en las tinieblas de este mundo, para iluminar con el Evangelio. Y podemos confiar que el Señor puede hacer algo tremendo en nosotros y a través de nosotros, pero hay que estar en la tierra. Fue lo que los ángeles le dijeron a los discípulos cuando Jesús ascendió. Ellos se quedaron mirando para el cielo. Y muchos cristianos es todo lo que hacen. Y los ángeles dicen, hey, vuelvan a lo que tienen que hacer. Ya recibieron una misión. Así como Él se fue, volverá. Manos a la obra. Los cristianos tenemos que estar en la tierra, en el mundo, sirviendo, metiendo nuestras manos dentro de la sociedad y pedir la gracia de Dios para señalizar y anunciar el reino. Y tercero, mis hermanos, la calidad con la que desempeñemos nuestras funciones no determina el amor de Dios por nosotros. Somos amados por gracia, no por algo que nosotros hacemos. La única causa por la que podemos ser sal y luz en el mundo es porque el propio Hijo de Dios, Jesucristo, sufrió en la cruz, en su propia vida, en su cuerpo, el deterioro y la oscuridad del pecado, para vivificar e iluminar a muertos en delitos y pecados. Y es justamente eso que nos debería llevar a ser sal y luz intencionales en este mundo. Somos sal y luz no para conquistar nuestra preservación y nuestra luz. Lo hacemos porque ya fuimos y seremos preservados hasta el fin y porque ahora estamos en la luz.
Toda nuestra utilidad en el mundo es la respuesta a la utilidad eterna, eficaz y costosa de alguien más. La utilidad de Jesús. Él vivió por nosotros la vida que era imposible para nosotros vivir y murió la muerte que nuestros pecados merecían. Él nos vivificó, nos iluminó y nos preservó en su vida, en su muerte y resurrección. Y por eso nosotros podemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Y yo te quiero decir también que lo más precioso que podrías recibir del Evangelio no es retrasar los efectos de problemas en tu vida. No es retardar un poco la descomposición que estás viendo que viene sobre tu vida. No es retrasar una enfermedad, no es retrasar una crisis financiera. Lo más precioso que puedas recibir de Jesucristo y del Evangelio es tener tu corazón tomado por la luz del Padre, deshaciendo toda oscuridad y toda guerra que existe entre Dios y tu persona por causa de la obra de alguien más. Esto es lo más precioso que puedes recibir del Evangelio. Y en este mundo, en esta tierra, como embajadores de ese reino, somos aquellos que son sal y que son luz. Que el Señor nos dé su gracia para servir a este mundo, para salir de la iglesia y meter nuestras manos en la realidad que tanto sufre y tanto se duele, confiando que el Señor, el Rey de ese reino, restaurará y consumará su proyecto de redención. No se va a quedar así. Él lo hará todo nuevo, perfecto, justo y precioso. Yo les invito a que oremos una vez más, mis hermanos, para agradecer al Señor por su palabra. Padre Santo, muchas gracias, Dios, porque en este mundo tenemos una función y responsabilidad, Señor, que sirven a las personas, Señor. No somos apenas personas que están refugiadas, exiliadas en iglesias, esperando el fin de todo para irse al cielo después. Somos personas, embajadores del reino eterno, con la responsabilidad de extender el reino por la predicación del Evangelio y señalizar el reino por medio de buenas obras. Ayúdanos, Señor, a tener corazones humildes, compasivos, mansos, generosos, dispuestos, Señor, a meterse en la podredumbre de este mundo, Señor, para anunciar la esperanza que tenemos en Cristo, tal como tu Hijo Jesús lo hizo. Se metió en nuestra podredumbre y nos sacó de allí para hacernos hijos tuyos. Que esto podamos vivirlo, Señor, como iglesia. Que ríos de vida, Señor, no sea sal en el salero, sea sal en la tierra. Que ríos de vida no sea luz dentro de cuatro paredes, sea luz en el mundo, Señor. Permítenos ser una iglesia intencional en servir y proclamar tu evangelio, Señor. Permítenos ser una iglesia que produzca el bien para los demás. Permítenos ser discípulos que pasen por este mundo siendo sal y luz. Ayúdanos, Señor. No permitas que escondamos tan grande tesoro, tan grande bendición, tan grande gracia, y que no afectemos con aquello que recibimos tan generosamente a otros que están en tinieblas, necesitando sal y luz. Ayúdanos, Padre Santo. Que ríos de vida sea esta iglesia. Oramos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.